Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Seguimos adelante en el estudio de la familia cristiana y en esta oportunidad queremos mirar acerca de tres cosas que considero de suma importancia que cada una de las familias debemos tener presente, y es, en cuanto a instruir a nuestra familia en cuanto a la prioridad de la palabra de Dios, la prioridad de la oración y la prioridad también del día del Señor. Y sin duda que podrían surgir otros áreas en las cuales debemos tener como prioridad, pero quise centrarme en estas tres. Y para comenzar, quiero leer con ustedes en Josué capítulo 24, versículo 15, y dice allí la palabra de Dios. Josué 24:15 dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Dios, venimos delante de tu presencia en esta hora, agradecidos por el privilegio de poder acercarnos delante de ti por medio de Cristo. Y Dios, queremos pedir en esta hora que tú nos seas enseñando con tu preciosa palabra, y que ella sea la que nos instruya, nos enseñe, Padre, y que, Señor, no solo sea un conocimiento intelectual, sino que ella sea obrando en todo nuestro ser. Dios, me pongo en tus manos para que seas tú usándome, Señor, y que tu palabra sea expuesta con claridad en esta hora. Oramos y pedimos esto en nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y bien, siempre es un desafío mirar las palabras de Josué en su discurso final allí en el libro que lleva su nombre. Y esas últimas palabras del versículo 15 dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en este caso vemos que Josué toma aquí la iniciativa personal en cuanto a su familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Podemos decir, él toma una resolución como líder, como padre, de llevar adelante en que él y su casa iban a servir a Dios. No importaba lo que la nación hiciera. Él dice: yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y permítanme decirles que hoy nosotros también tenemos la responsabilidad de guiar a nuestra familia. La responsabilidad no es del Estado, la responsabilidad no es de los colegios ni de la iglesia, es nuestra responsabilidad de, instruir, de enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia. A veces lo que hemos hecho es delegar al Estado, ceder nuestros derechos al Estado, en los colegios, en la iglesia, aquello que nos compete a nosotros como responsables. Bien, la Escritura nos recuerda esta verdad de instruir a los hijos. Y mencionaba anteriormente, ¿verdad?, en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 6, se nos recuerda de la instrucción que deben dar los padres a los hijos.
Y esto lo podemos ver tanto en el Antiguo Testamento como lo vemos en la práctica, tal vez en el Nuevo Testamento, cuando Timoteo era instruido allí en su hogar. Ahora, nuestra enseñanza debe ser, en todos los aspectos de la vida. Y es muy interesante cuando leemos allí en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 6, cuando habla de cómo debían ser instruidos, podemos ver que esa instrucción era en la vida diaria, en todos los aspectos de la vida. El padre debía aprovechar la oportunidad para estar enseñando a sus hijos. Y lo primero que debemos estar enseñando es la prioridad de la palabra de Dios en la familia. Y quiero leer allí, comenzar con 2 pasajes que nos muestran la relevancia de la palabra de Dios. Y Hebreos 1:1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dios nos ha dejado su palabra y para que ella sea la que nos esté enseñando, instruyendo, debemos nosotros desear como niños esa su palabra. Y la primera parte del versículo 1 de Hebreos dice: Dios ha hablado. Y esto es clave para el cristianismo. El gran idea y verdad es: Dios nos ha hablado. Dios nos ha hablado a través de su palabra. Y nosotros los creyentes en Cristo tenemos un privilegio: poseer una copia exacta y fiel, viva de las preciosas palabras que Dios ha dado por medio de sus siervos a nosotros. Pero también Dios no habló en el pasado y cayó, sino que todavía sigue hablando, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y en el pasado Dios se comunicó con los suyos, pero Dios se sigue comunicando a través de la palabra. Y la palabra ha sido dejada para ti y para mí. Y es aquí donde, ¿por qué quiero mirar esto? El que podamos entender la importancia de la palabra nos tiene que ayudar a ver que esta debe ser prioritaria en mi hogar, en mi vida, en mi hogar. Y aun cuando podemos mirar, el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra. Él dice: las palabras del Padre yo he enviado, estoy hablando. Lo que el Padre me ha dicho, yo les estoy diciendo. Lo que oí del Padre, eso os hablo. Y la palabra no ha cambiado, sigue siendo la misma. Y lo que la palabra de Dios, sin duda, cada uno de nosotros tenemos que tener presente, es que ella no solo no es un registro histórico de lo que Dios dijo e hizo, sino que el significado más importante está en que ella debe ser aquello que esté regulando nuestra vida, para así hacer crecer nuestra relación íntima con Él. De hecho, ¿sabes? Nuestra actitud hacia la palabra de Dios va a mostrar, cuál es nuestro amor y deseo de agradarle a Él. Pero leemos allí en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 2, dice: mi mano hizo todas estas cosas, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde y que tiembla a mi palabra. ¿Cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios?
Y sabes, Dios espera que el creyente responda ante su palabra. Y en Hebreos 4:12 dice que ella es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, es de suma importancia que tú entiendas el valor de la Escritura. Y para ello, brevemente queremos mirar la autoridad de la Escritura, cuál es el efecto de la Escritura y cuál es nuestra responsabilidad como cristianos y en este caso como padres. Bueno, la palabra de Dios, su autoridad. Y bueno, la palabra de Dios es nuestra guía infalible. Ella es inerrante. Ella ha sido inspirada por Dios. Y podemos mirar esto en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 16. Y en esto queremos mostrar y nos damos cuenta de que ella tiene autoridad. ¿Por qué? Porque ella es inerrante. Y a través de los siglos podemos mirar y tener la escritura de hombres que se han levantado tratando de buscar errores en la historia, en la geografía, en la doctrina, en la ciencia. Pero sabes, más allá de los esfuerzos denodados de los hombres, no han podido encontrar un error en la preciosa palabra de Dios, porque en ella no hay error. Pero también una de las cosas que nos debe también muestra su autoridad, es, su contenido a través de los tiempos no ha variado. Y podemos mirar, esos 66 libros en los cuales forman la Biblia, la Escritura, que a través de miles de años y por diferentes autores que escribieron a través de las diferentes épocas, muestra una continuidad, una unidad. Y eso también nos muestra su autoridad. Pero aún la propia palabra reclama la autoridad e inspiración de Dios. Y allí en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Con esto el apóstol manifiesta y nos recuerda que la decisión de dejar la Escritura y que tú y yo podamos tener la Escritura no fue concebido por hombres sabios, por intelectuales, sino que fue concebido por Dios, para que ésta se traspasara en el tiempo y hoy tú y yo podamos tenerla. Pero también la autoridad se marca en que Cristo mismo atestiguó de su inspiración divina. Y en más de una oportunidad podemos mirar y ver cómo nuestro Señor Jesucristo mostró y le dio la importancia a la Escritura, que era inspirada por su Padre. Y a lo largo de todo el relato, Jesucristo muestra una y otra vez la inspiración divina de las Escrituras. Pero otra de las cosas que podemos mirar es, la autoridad también está marcada por el cumplimiento exacto de sus profecías. Y podemos encontrar simplemente, no por la simpleza de la profecía, sino por cómo se ven en la Escritura, varias profecías cumplidas en la muerte y en la crucifixión de Cristo. Detalles tan dramáticos como lo que nos relata el Salmo 22 y el Salmo 53, cumplidos a la perfección en Cristo Jesús. Y así otra cantidad de profecías cumplidas al pie de la letra que podemos encontrar allí en el Señor Jesús. Y esto nos muestra también y nos muestra un aspecto más de su autoridad. Pero no quería cerrar este punto de la autoridad de la Escritura sin ver que otra de las cosas que marca su autoridad es la influencia en el mundo. Y hemos visto y podemos ver que el testimonio de las vidas transformadas por la palabra de Dios muestra la verdad absoluta de la palabra y la autoridad que ella tiene para con el hombre y el bien del hombre.
Por lo tanto, la importancia de la Escritura radica en su autoridad, pero también está enlazado su efecto, el efecto que la palabra produce en nosotros. Bueno, ella obra salvación en las vidas, somos renacidos por la palabra de Dios, y esto también es importante. Nadie puede ser hecho nuevo si no es por medio de la Escritura. El efecto que produce en el crecimiento de aquello que es nacido nuevo, ¿verdad? Madurez, estamos creciendo. Allí dice la Escritura, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Pedro nos recuerda esto. La pregunta es, ¿cómo? ¿Debo crecer en base a sacrificios, en base a ayunos, en hacer algo místico? No. Crecemos por medio del conocimiento de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Y bueno, ninguno de nosotros vamos a poder ser maduros si no crecemos en conocer y aprender más de su palabra. Y ella es la fuente del poder espiritual para el cristiano. Dice allí en Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Bueno, el poder que necesitamos está en la palabra de Dios. Necesito yo alimentarme para tener fuerza para ir adelante. Y a través de ella Dios nos muestra su voluntad para nuestras vidas. Bueno, ¿queremos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros? Acudamos a su palabra. Debemos acudir a la Escritura para que ella nos enseñe qué es lo que Dios espera de nosotros como hijos, qué es lo que Él espera día a día de nuestra vida. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Y es allí donde tenemos, bueno, el efecto de la palabra de Dios que nos muestra, ¿sí? Y afirma su autoridad. Y sin duda que es por medio de la Escritura por la cual podemos tener victoria contra el diablo. Y Satanás impulsa y quiere poner dudas en nuestras vidas. Quiere, bueno, desacreditar el consejo de la palabra. Pero bien, cuando el apóstol Pablo enseña acerca de la armadura del cristiano, él habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es nuestra espada, es la de Dios. Él lucha por nosotros y luchamos con la palabra de Dios. Bueno, debemos usar su palabra y llevarla, bueno, allí para estar contendiendo ardientemente por nuestra fe con su palabra. Hermanos, sabemos allí cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto, en Mateo capítulo 4, Él no venció al diablo con su consejo, su fortaleza, su resistencia. Venció al diablo diciendo, escrito está. Escrito está. Y en esas 3 oportunidades la victoria fue obtenida por el Señor recordando lo que la palabra decía. Por lo tanto, la palabra de Dios muestra su autoridad, muestra su efecto, pero también tenemos que tener cuál es nuestra responsabilidad con la palabra de Dios. Bien, como pastor, como cristianos, debemos llegar a comprender que la Biblia, lo que Dios nos ha dejado, bueno, no solo debe ser tenido presente como importante para nosotros, sino como mi responsabilidad de vivir y de enseñarla a otros. Dios quiere que tú y yo la aprendamos, pero que también tú y yo la enseñemos. Y debe ser sin duda nuestra responsabilidad, pero nuestro trabajo le están instruyendo en la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestra familia. Y debe ser, bueno, aquello con lo que nosotros estemos guiándonos y guiando a nuestros hijos. Por lo tanto, la primera cosa importante que debo recordar como padre, que debemos recordar en la familia, es la importancia que debemos darle a la palabra de Dios. En segundo lugar, la oración en la familia.
Y vuelvo al pasaje de Josué, cuando Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa tendremos la palabra de Dios como prioritaria, yo y mi casa tendremos la oración como algo prioritario en la familia. Y este es otro de los aspectos que involucra nuestra enseñanza hacia nuestros hijos. Enseñamos a nuestros hijos a orar, le enseñamos la importancia de la oración. Y bien, ¿por qué debemos hacerlo? Porque la propia Dios nos recuerda en su palabra la importancia. Diciendo, por ejemplo, 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Orad sin cesar. Allí en el Antiguo Testamento, miraba allí en el libro de Isaías, capítulo 56, en el versículo 7 dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Bien, en Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Bueno, estamos nosotros teniendo presente esto en nuestra vida, pero estamos teniéndonos presentes de estar enseñando a nuestra familia la importancia de la oración. Y hay algunas indicaciones que nos muestran por qué tú y yo debemos estar orando. Primero, Dios nos recuerda y nos ordena orar y hacerlo sin cesar. Pero también en primer lugar, debemos orar en familia porque cada día recibimos misericordia y bendición de parte de la mano de Dios. Hermanos, cada día Dios nos colma de bendición. El Salmo 68, versículo 19 dice, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Tenemos motivos para agradecer a nuestro Dios, sin número. Por lo tanto, vengamos a Él en oración, dando gracias. Debemos orar en familia porque sin duda hay pecados que debemos confesar a Él. Bueno, debemos tomar en serio el pecado y tratarlo correctamente, bíblicamente. Y necesitamos nosotros también enseñar que a través de la oración venimos a nuestro Padre para pedir perdón por ellos. Allí un versículo de Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Por lo tanto, debemos también orar en familia porque son muchas las necesidades que tenemos a lo largo del día y nadie puede suplirlas sino solo Dios. Sabes, Dios no necesita nuestras oraciones, pero usted y yo necesitamos la misericordia que viene de Él cada día y a lo largo del día. Bueno, ¿cuántas veces salimos de casa y nos olvidamos de orar? Hermanos, necesitamos orar en familia y mostrar esto porque necesitamos que la gracia de Dios esté sobre nosotros. Bueno, debemos orar en familia, bueno, por nuestras tareas y empleos cotidianos, sabiendo de que si es Jehová no es el que edifica, el que construye, en vano vamos a trabajar. Y en quinto lugar, debemos orar en familia porque estamos sujetos cada día a las tentaciones. Allí en Mateo capítulo 5, cuando el Señor enseña acerca de la oración, bueno, lo que conocemos como la oración modelo, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, no pedir a Dios por ayuda muestra de nuestra parte una autoconfianza de que yo voy a poder enfrentar solo las tentaciones. Y allí es cuando damos el primer paso hacia la derrota. Por lo tanto, debemos enseñar a nuestra familia la importancia de orar porque estamos sujetos, cada uno de nosotros, a los riesgos y a las aflicciones cotidianas. El Señor Jesucristo oraba por sus discípulos en Juan capítulo 17. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sabes, la vida de oración muestra nuestra confianza y dependencia de Dios.
Y debemos enseñar a nuestros hijos la importancia de ella y dependencia que tenemos de Dios. Bueno, ¿le enseñamos a nuestros hijos la importancia de la oración? Bien, en 2 de Crónicas capítulo 20, versículo 12, dice: Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Hermanos, tomemos este desafío y trabajemos en esta área, la oración. La oración. Allí la palabra de Dios nos dice, y el rey nos recuerda allí a su pueblo: bueno, venimos a ti, porque no podemos. A ti levantamos nuestros ojos. Y la oración nos recuerda que no podemos, necesitamos venir a Él. Necesitamos que ello sea una parte integral de nuestra vida, al igual que la palabra de Dios. Debemos instruir a nuestra familia en cuanto a la importancia de la palabra de Dios, en cuanto a la importancia de la oración, y en tercer lugar, en cuanto a la importancia del día del Señor. Y cuando pienso en el día del Señor, recuerdo cuando era niño, y eso hace mucho ya, al menos aquí en Uruguay, en nuestro país, todos los comercios el día domingo cerraban. Y recuerdo que mi mamá me pedía que ayudara en esta área haciendo compras y fuera a hacer las compras de la leche y el pan, porque el domingo no iba a haber nada, si no teníamos nada para comer si no hacíamos compra, ¿verdad? Entonces, esto era algo que teníamos presente los sábados, hacer compras para el domingo, estaba todo cerrado, ¿verdad? Porque el domingo era el día de descanso. Pero tristemente los tiempos han cambiado y, ¿sabes? El domingo se ha convertido en un día de actividades comerciales como cualquier otro. Las tiendas abren en horarios normales, a veces se hacen más extendidos, lugares para comer están abiertos. Y la actividad de las semanas se ha propagado a los domingos. Y ¿sabes lo peor del caso? Que a veces llamamos a esto progreso. Pero la Biblia nos enseña que eso no es progreso, más bien es un retroceso. El diablo poco a poco hacer que el hombre y también el cristianismo se olvide del día del Señor. Y ¿sabes? Nuestro concepto acerca del día del Señor es un indicador de cómo es mi relación con Dios también. Y el día de reposo es un tema que, como dije, negligentemente se ha olvidado desde nuestras vidas y a veces de enseñar, ¿qué es ese día del Señor? Y debemos acudir a la palabra de Dios. El tema parece ser, o la discusión parece ser en cuanto a cuál es el día y no a lo que significa ese día. ¿Qué es el día del Señor? Y como dije, queremos mirar ese aspecto. ¿Qué es el día del Señor? Y lo primero que podemos mirar, yendo a Éxodo capítulo 20, es que el día del Señor no es un día cualquiera. Éxodo 20, 8 al 11 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y allí lo primero que dice es: acuérdate. Y esta sencilla palabra ha sido olvidada. Dios nos dice: no te olvides de Él, tenlo presente. Dios quiere que no perdamos de vista la importancia que tiene este día para Él. Y hay un momento clave en el cual debemos acordarnos, es el día anterior, el día del Señor. Y es una lástima que no lleguemos al día del Señor con un corazón que ha estado anticipando la llegada con gozo de este día. Y es triste cuando muchas veces hemos escuchado a gente: ¡ay, mañana es domingo! Y ese ay no lo plantean como un privilegio, qué bueno, sino como un ay, mañana no voy a poder hacer esto porque es el día del Señor.
cuando debería ser al revés. Qué bueno, mañana es el día del Señor. Me acuerdo de ese día que Dios ha establecido para su iglesia, para su pueblo, para Él. Es curioso cuando muchas veces agendamos actividades y durante semanas y a meses estamos recordando esa fecha que va a llegar, ese acontecimiento. Pero es triste cuando tal vez nos hemos acostumbrado y no anticipamos con gozo y expectativa ese día que Dios dice, acuérdate del día de reposo. Por lo tanto, aquí nos dice, acuérdate, tenlo presente. Es un día especial porque el Señor así lo dispone. Es el día de reposo. Pero sabes, cuando estudiaba allí en el libro de Éxodo este pasaje, una verdad clara dentro del pasaje es que le da más fuerza al mandamiento, es que Dios no desestima el trabajo. Él no está en contra de que la gente trabaje. Desde el huerto del Edén, Dios le dio al hombre la tarea de trabajar. Y no como algunos creen o dicen, el trabajo no es un castigo. Pero bien, Dios muestra aquí, bueno, es importante que el hombre trabaje. El trabajo es algo que Dios nos ha dejado como una responsabilidad y Dios condena el que no hace, el que no trabaja, el que es vago, pero honra al que trabaja. Pero ese mandamiento a trabajar, bueno, dice 6 días trabajarás, pero el séptimo muestra allí la importancia que Dios le da a su día. Y dice, acuérdate del día de reposo. 6 días trabajarás, harás tu obra, pero acuérdate. Y repito, eso le da relevancia a ese mandamiento. Y sabes, una buena mayordomía como hijos de Dios incluye la enseñanza y la importancia de darle valor al día del Señor. Bien, cuando Dios sigue instruyendo a su pueblo, allí en Éxodo capítulo 31, en el versículo 12 al 17, dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros para vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es el día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Bien, debemos hacer un alto en nuestra carrera por trabajar y guardar ese día. Y si no lo hacemos, estamos yendo en contra de lo que Dios ha estipulado. Acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. Y santificar nos habla de separar una cosa para un uso especial, algo diferente. Bueno, equivaldría a consagrar. Y aquí nos habla de que ese día debe ser guardado por nosotros para Dios. Y aquí es como que Dios nos está diciendo, bueno, ese día es un día especial. No es un día común, no es un día común y corriente, como decimos, sino que es un día especial para ti y para mí. Y sin duda que el Señor ha establecido y bendecido ese día de reposo para apartarnos con fines especiales. Y sin duda hay bendiciones para aquellos que guardan ese día. Y no observar el día de reposo representa perder la bendición de Dios. Dios santificó ese día con un propósito. El día del Señor no es un día cualquiera, hermano. El día del Señor no es para hacer cualquier cosa.
y juntos vayamos a Isaías capítulo 58, versículo 13 al 14. Dice, Isaías 58, 13 al 14 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando sus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Bueno, lo primero es, debemos concentrarnos en hacer la voluntad de Dios. Y allí el versículo 13 dice, si te retrajeres de hacer tu voluntad en mi día santo. Y sabes, la enseñanza no solo consiste en que Dios ha diseñado y ha estipulado el día de reposo para nuestro beneficio. Este reposo debe incluir el hecho de que ese es un día para la adoración a Dios. No es un día para ocuparnos en nuestra diversión, en nuestro entretenimiento. No es para hacer lo que queremos, sino para hacer lo que Dios nos manda. Bueno, es el día de reposo, es el día de descanso, el día de diversión, sino que es un día para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y vuelvo a Éxodo, acuérdate del día del Señor. Bueno, ese es el día en el cual debemos tenerlo presente para adorar a nuestro Dios. Es su día. No es un día para que planifiquemos la semana. No es un día para de la familia, como también le conocemos hoy. Y mucha gente se excusa de manera particular para no guardar el día del Señor. Bueno, ocasionalmente tengo un cumpleaños de mi amigo, ocasionalmente tengo que hacer las compras, tengo que trabajar, es una excepción. Y cuando pensaba en esto decía, ocasionalmente mato a alguien, ocasionalmente debo mentir, ocasionalmente debo robar, ¿verdad? Que no dejamos de cumplir o no hacemos esto ocasionalmente porque sabemos que esto no agrada a Dios. Por lo tanto, ocasionalmente tampoco es bueno que tú y yo dejemos de guardar el día del Señor. Y leía lo siguiente en cuanto al día del Señor. Alguien decía, un evangelista conocido, decía, muchos creyentes, tienen lo que se llama el síndrome del buey en el pozo. Jesús enseñó allí cuando estuvo, dice, si un buey cae en el pozo en el día de reposo, no peca si tú lo sacas ese día. Y en esto se basan muchos creyentes diciendo, así como el buey se cayó, puede pasar, tengo que hacerlo. Y usan esto para hacer muchas cosas en el día del Señor y dejar de lado acordarse para santificar el día de descanso, el domingo. Pero este hombre decía, que hay un problema. Si tu buey se cae en el pozo todos los días de reposo y lo sacas, lo que debes estar haciendo es, o deshacerte del buey o tapar el pozo. Por lo tanto, tengamos cuidado con las excusas y que no tengamos el síndrome del buey en el pozo, sino que recordemos el día del Señor para hacer la voluntad de Dios, para adorarle a Él. Porque sigue diciendo allí en Isaías, debemos tenerlo en alta estima. Ese es un día especial que debe estar en alta estima, si lo llamares delicia, santo y glorioso. Nuestros hijos saben el valor de ese día. Le enseñamos que ese es el día importante en que es del Señor, lo guardamos para Él, para adorar a nuestro Dios y disfrutar de nuestra comunión y de la bendición que Él trae. No es un día no es un día pesado, sino que es un día en el cual disfrutamos como cristianos y como familia de estar congregados su pueblo en adoración a Dios.
Dios promete bendecir especialmente a los que guardan su día. Isaías 58:14 sigue diciendo: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Bien, el día del Señor es un día especial, y Dios dice: acuérdate para santificarlo. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Bueno, estamos enseñando a nuestra familia en cuanto a la prioridad de la palabra. Estamos enseñando a nuestra familia en cuanto a la prioridad de la oración. Estamos enseñando a nuestra familia en cuanto a la importancia del día del Señor. Bueno, que no miremos ninguna de estas prioridades como negociables, sino que las veamos como fundamentales en bien de la familia y de la gloria de Dios. Y la palabra de Dios dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Bueno, que nos acordemos de ese día y nos acordemos de cada una de estas verdades para poder estar instruyendo, como hemos estado mirando, a nuestros hijos y a nuestra familia, de acuerdo a lo que Dios ha establecido, para que allí Él envíe su bendición. Oremos. Dios, nuevamente, qué precioso es mirar tu palabra y ver cómo tú nos instruyes en todos los aspectos de la vida. Pero también, Dios, gracias por recordarnos acerca de estas prioridades, que a veces el tiempo, el mundo y la sociedad hemos dejado que nos haga olvidar en cuanto a la importancia de tu palabra, que nos haya olvidado en cuanto a la importancia de la oración y de tu día, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a tener presente esto y ser diligentes en cuanto a trabajar y que estas sean nuestras máximas en nuestra vida. Bendice cada uno de aquellos que, Padre, estamos escuchando, y que podamos realmente no solo tenerlo, sino vivir tu palabra. Porque de esa forma te damos la gloria a ti, pero también allí aseguramos tu gracia y tu bendición sobre la familia. Que podamos ser en este mundo, Señor, modelos, que podamos reflejar la familia cristiana, en donde tú allí te honras y en la cual tú bendices grandemente. Oramos y pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.